ya en los 70, después de la Revolución Cultural del 68, en su libro La lucha de clases en la URSS, en 1974, se rectifica y plantea, en concordancia con Che, de que el obstáculo para el socialismo no se encuentra en el incremento de las fuerzas productivas, sino en la naturaleza de las relaciones sociales. Es que Bettelheim se da cuenta y también reconoce que hay clases sociales en la Unión Soviética. Los que han ido a los seminarios de Bettelheim, lo que supiste, hay dos etapas de Bettelheim: el Bettelheim producto ruso y después el Bettelheim pro chino. Ahora, aprovechémonos de esta polémica entre Che y el Bettelheim, en que indirectamente Althusser toma partido por ser alumno y critica lo que llama el romanticismo de izquierda, ¿no? Althusser critica en su libro, ¿no?, y en eso se quiere llevar de encuentro a Che. Che pensaba que para superar la crisis por la que atravesaba la teoría marxista, como dije, había que volver a Marx. Y Che, a diferencia de Althusser y Bettelheim y los postmarxistas, yo ya desarrollé todo eso, ¿no?, se nutre de los trabajos que los señores promotores del socialismo científico, como Althusser y Bettelheim, denominaban despectivamente el joven Marx, todavía idealista, sobre todo los manuscritos filosóficos. Uno de los libros que en la mochila llevaba siempre Che era un manuscrito. El humanismo de Che se sustenta en gran medida en los manuscritos de Marx, donde éste habla del hombre alienado por el tipo de trabajo enajenado que hay en el capitalismo y que habría que liberarlo. Es decir, tanto Marx como luchan contra el hombre alienado, que hay que liberarlo. O sea que hay una continuidad dialéctica entre estos dos hombres. El humanismo de Che, a diferencia del humanismo burgués, porque el humanismo es una categoría abstracta, hay que verlo en concreto. No trata de la emancipación del hombre en general, sino trata de la problemática capitalista de eliminarlo de la opresión y explotación. No es el hombre bueno contra el hombre malo, no, señor. Es eliminar la opresión y explotación capitalista. Ese es el problema. Para el Che, el revolucionario debería poseer fuertes sentimientos de amor para con nosotros. Como uno le decía eso a un experto soviético, es un romántico, habla del amor, ellos son fríos. El burócrata es frío como cemento. Para el Che, el revolucionario debería poseer fuertes sentimientos de amor para con nosotros hombres. El hombre nuevo debe ser ejemplo para los demás, debe tener una conducta irreprochable. En Nicaragua era asqueroso ver cómo estos compadres, ¿no?, soviéticos, toda esa vaina, ¿no?, a las 6:30 ya estaban esperando ya el carro para irse a chupar o irse a beber. Ese es el hombre de fuerza productiva y no el hombre de nuevo de lucheros. El hombre nuevo debe ser lo contrario del hombre económico, decía Che. Es el que oprime en el capitalismo. Y yo agrego, o el hombre fuerza productiva que promovió el socialismo real. El hombre ahí estajanovista, que levantaba más pesas que el otro, que no. Ahora, es bueno recordar que Che, en su concepción del humanismo, tuvo grandes precursores en América Latina. Y acá nosotros tenemos que estar bien claros, ¿no? Que a Mariátegui no lo apodere los burócratas del socialismo, ¿no?, contra los que hicieron acá.
el Che, Mariátegui concebía al revolucionario como un ser provisto de una apasionada voluntad heroica y de mística revolucionaria. Para Mariátegui, la ética no emergía, como creía el socialismo real, mecánicamente de lo económico, sino del espíritu heroico y de la voluntad personal. Pero también hay que rescatar, y me he estado leyendo, porque muy poca gente se ha metido a fondo a analizar la revolución cultural en México del 68, que hizo tantos muertos. Y ahí hay un tipo que ustedes tienen que comenzar a leer. He leído pocos libros, estoy como loco para tratar de conseguir la dialéctica de la conciencia de revueltas, porque es un libro por un poco que he leído extraordinario, pero me he leído muchas novelas y una que me impresionó increíblemente fue su novela Los días terrenales. Ahí detalla la confrontación entre un militante dogmático del PC mexicano, eso estoy hablando de 1949, que se llamaba Fidel Serrano, y de un contestatario, Gregorio Saldívar. El primero, insensible a los problemas personales, los burócratas, que según él eran de formaciones pequeño-burguesas, pero que en su práctica mostraba un gran cinismo cuando trataba de justificar sus errores en su comportamiento personal. Cualquiera, no, eso fue orden del partido. Gregorio mostraba, por el contrario, gran amor por el prójimo, por sus compañeros. Gregorio era en gran medida el hombre nuevo del Che. Ambos establecían una relación complementaria entre el ser individual y lo colectivo. Es interesante ver cómo esa pelea entre el burócrata, lamefundío del jefe, ¿no?, pero desgraciado para abajo, ¿no?, oportunista, trepador, ¿no?, con el hombre que creía en el cambio, en el ser humano. El Che luchaba para que cada ser humano considere su bienestar personal en función del logro de una vida mejor para él, para el resto de personas. Contra el egoísmo, ese egoísmo que el capitalismo es asqueroso. Todo compite uno como mercancías, todos son mercancías, uno compite con quien tiene mejor valor de cambio. El Che, al abordar la transformación de las relaciones sociales, le da gran importancia a la subjetividad. Y es la gran crítica que hace el socialismo real. Idealista, el Che es idealista. Se proviene de la conciencia, los valores, la ideología y la cultura. Y eso me llevó a mí a pensar cómo concebir la sociedad. Por eso es mi libro Cómo superar el nuevo liberalismo. Yo planteo la sociedad como producciones culturales, económicas, familiares, usadas por la ideología. Hay que romper, y el Che lo trata de romper, pero no le da la alternativa a la relación estructura-superestructura. Eso hay que romperlo. Para el Che, al igual que Marx, todo lo que sucede en la vida tiene una interpretación mental, a lo que denomina el Che el hecho de conciencia. De conciencia. Para el Che no existía un cambio que conduzca al socialismo si no existe un cambio relevante en la conciencia del otro. Según el Che, la conciencia contribuye para que las relaciones sociales en las fábricas propicien solidaridad y creatividad. Y ahí después voy a hacer algunas reflexiones, porque el taylorismo socialista iba justamente contra